Hola, nosotros somos alumnos del Telebachillerato Comunitario San Isidro. Mi equipo está conformado por Samuel, Miguel y yo, Carlos. Nuestra docente es Juana Mónica Jaramillo Mendiola. A continuación hablaremos sobre la independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato. Estudió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde fue rector, y en 1778 se ordenó sacerdote. Como párroco en Dolores, impulsó oficios como la alfarería y la cría de gusanos de seda, además de difundir ideas de libertad e igualdad inspiradas en la Ilustración. En 1810 participó en la conspiración de Querétaro junto con Allende, Aldama y José Ortiz de Domínguez. Al ser descubierto, la madrugada del 16 de septiembre dio el famoso grito de Dolores que marcó el inicio de la Guerra de Independencia. Encabezó un ejército de campesinos e indígenas, logrando algunas victorias, pero también derrotas importantes como la de Fuente de Calderón. Hidalgo fue capturado en marzo de 1811, juzgado y ejecutado el 30 de julio de ese mismo año en Chihuahua. Es recordado como el padre de la patria y cada 15 de septiembre se conmemora su legado en el grito de independencia. Iniciadores 1810-1811. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote que dio el grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810, considerado el padre de la patria. Ignacio Allende, militar criollo, gran organizador y estratega del movimiento insurgente. Juan Aldama, capitán que participó en la conspiración de Querétaro y en el levantamiento. José Ortiz de Domínguez, la corregidora, avisó a los conspiradores de que habían sido descubiertos, permitiendo que iniciara la insurrección. Organizadores 1811-1815. José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar, gran líder insurgente. Organizó campañas militares exitosas, convocó el Congreso Chilpancingo y redactó los sentimientos de la nación. Ignacio López Rayón fundó la Junta de Zitácuaro, primer intento del gobierno insurgente. Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero, importantes generales que apoyaron a Morelos en la lucha. Leona Vicario apoyó con recursos de inteligencia y difusión de ideas a favor de los insurgentes. Consumadores, 1815 a 1821. Vicente Guerrero, tras la muerte de Morelos, continuó la resistencia y mantuvo viva la causa insurgente. Guadalupe Victoria, líder insurgente que más tarde fue el primer presidente de México. Agustín de Iturbide, militar realista que pactó con Guerrero mediante el Plan de Iguala, logrando la consumación de la independencia. Desarrollo de la independencia de México. La independencia de México fue el proceso histórico que puso fin mediante las armas al dominio español sobre el territorio que en ese entonces era llamado Nueva España. Formó parte de las guerras de independencia que dieron origen a varias repúblicas independientes en Hispanoamérica. El primer gesto abiertamente independentista fue el llamado Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, que ocurrió en la parroquia de Dolores, en el actual estado de Guanajuato. Allí, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, tañó las campañas de la iglesia y se dirigió a la feliglesia para llamar al desconocimiento de la autoridad virreinal de la Nueva España. Esta primera etapa del proceso de la independencia se caracterizó por la falta de organización. Algunos sectores elegían el retorno de Fernando VII, otros buscaban la independencia, algunos más sumaban estos reclamos, demandas sociales como la abolición, la esclavitud o la redistribución de tierras. En 1811 los rebeldes se reorganizaron con un claro objetivo liderado por José María Morelos. Este convocó a las provincias independialistas al Congreso de Aguacac en 1813 y constituyó como cuerpo legislativo independientamente y dotó al movimiento independialista de su propio marco legal. En 1820, la formación de un gobierno liberal en España restableció la Constitución de Cádiz y determinó que debía aplicarse en la península y en América. Así, dirigido por el insurgente Vicente Guerrero y el antiguo realista Agustín de Iturbide, los rebeldes y algunos combatientes realistas se unificaron en el ejército trigarante con el objetivo de hacer cumplir el Plan de Iguala de 1821. Este documento proclamado por Iturbide establecía la independencia de México, que se consumó con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
Causas de la independencia de México. Deposición de Fernando VII. La invasión de España por las tropas napoleónicas en 1808 condujo al aprisionamiento del rey Fernando VII y la imposición en el trono del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esta situación generó un vacío de poder en las colonias americanas, pues muchos desconocieron la autoridad del nuevo rey y formaron juntas de gobierno propias. Opresión del sistema de las castas, la frecuente confrontación entre españoles, criollos, mestizos en la Nueva España, así como la miseria a la que eran sometidos los indígenas y los campesinos por el sistema de casta, favoreciendo el descontento social. Los mestizos no compartían los privilegios de los blancos, criollos españoles y apoyaron a la aspiración del cambio social. Reformas borbónicas. El Reino de España, que poseía extensos territorios coloniales en América y en otras partes del mundo, administraba pobremente sus recursos y perdía gran parte de las riquezas del Nuevo Mundo. Con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de las colonias, la corona impulsó en el siglo XVIII una serie de reformas que promovieron un aumento de los impuestos y otorgaron un mayor control de la economía de la Nueva España a los peninsulares. Esto alentó el descontento de los criollos, que fueron excluidos de los cargos administrativos, opresión del sistema de castas. Patriotismo criollo e ideas ilustradas francesas. Educadas en París o influidas por las ideas llegadas de Europa, las élites criollas fueron receptivas a los principios de la Ilustración y las consignas de la Revolución Francesa, que defendían la razón e igualdad y cuestionaban el derecho divino de la monarquía. Independencia estadounidense. La declaración de la independencia de las 13 colonias del actual territorio de Estados Unidos respecto al Imperio Británico en 1876, que reformalizó tras la victoria en la Guerra de la Independencia en 1783, fue un modelo a seguir para los criollos de la Nueva España. Estos vivieron un conflicto vecino. Un ejemplo cercano fue que se podía vencer a una potencia colonial europea, en su caso a España. Consecuencias de la independencia de México. Primer gobierno independiente de México. Luego de 11 años de guerra por la independencia, se logró la autonomía total de la Nueva España respecto a la metrópoli peninsular, que no la reconoció oficialmente hasta 1836. Tras la declaración de la independencia, se formó el primer imperio mexicano, una monarquía católica constitucional que duró apenas 2 años y que reclamó como territorio propio el que había pertenecido al ahora extinto virreinato de la Nueva España. Abolición de la esclavitud. La insurgencia independentista se manifestó en contra de la esclavitud que se practicaba en Nueva España. En 1810 Miguel Hidalgo escribió el decreto contra la esclavitud, las novelas y el papel sellado, con el propósito de poner fin al régimen social esclavista y a los atributos impuestos a mestizos e indígenas en 1813. José María Morelos proclamó en su discurso Sentimientos de la Nación la proscripción de la esclavitud. Sin embargo, esta práctica siguió extinguiendo hasta se declaró la independencia y en 1829 el presidente Vicente Guerrero decretó oficialmente su abolición. Fin del sistema de las castas. El proceso independentista condujo a un desmantelamiento del régimen estamental de la colonia, conocido como sistema de las castas, que distinguía a las personas por su nacimiento, color de piel y origen étnico. Este cambio instauró la igualdad ante la ley y favorecimiento de las luchas reivindicativas, especialmente entre los sectores más desfavorecidos, que reclamaban una sociedad más justa basada en la igualdad de oportunidad. Guerra entre México y Estados Unidos. La inestabilidad política y las dificultades económicas de los primeros años del gobierno independiente en México hicieron casi imposible hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses. En 1845 Estados Unidos se anexó Texas, que se había declarado independiente de México en 1836, y quiso comprar otros territorios que el gobierno mexicano se negó a vender. Finalmente, en 1846 estalló una guerra entre ambos países conocida como la Intervención estadounidense en México. Tras 2 años de enfrentamientos, México se vio obligado a ceder a Estados Unidos gran parte de sus territorios correspondientes a los actuales estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. Frustración de las esperanzas de repartición de la riqueza. Con muchas de las nacientes repúblicas americanas, la promesa del reparto económico equitativo y de la igualdad de oportunidades se vio frustrada por el enriquecimiento de las élites locales, que dejaron de rendir cuentas a España, pero mantuvieron su posición de poder como dirigentes de la nueva sociedad postcolonial o como grandes propietarios de tierra. Esto llevó a tensiones internas que derivaron en conflictos políticos, sociales y militares en los años siguientes. Las 4 etapas de la independencia de México. Etapa 1. Inició. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo,
da el famoso Grito de Dolores, el cual es el inicio de la Guerra de Independencia. Esta etapa dura del año 1810 al 1811. Esta etapa consistió en la rivuelta de campesinos e indígenas que tenían un descontento con la corona española, y aprovechando la invasión napoleónica a España, empezaron esta Guerra de Independencia. La etapa 1 finaliza con la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, con el que fusilan a Miguel Hidalgo y sus aliados, así finalizando la primera etapa de independencia mexicana. Etapa 2. Organización y definición. Después de la muerte del cura Miguel Hidalgo, varios guerrilleros siguieron la lucha. El más relevante fue el famoso estratega José María Morelos y Pavón, el cual lideró la nueva guerrilla. José Marías Morelos tuvo muchas victorias, volviéndose uno de los mejores estrategas militares en la historia de México. Al mismo tiempo, Morelos prolonga un documento importante para México, llamado Sentimientos de la Nación. Esta etapa duraría de 1811 a 1815, finalizando el 22 de diciembre de 1815 con el fusilamiento de José María Morelos en Ecatepec. Etapa 3. Resistencia. Esta etapa se le conoce como resistencia, por la razón de que después de la muerte de Morelos, la lucha por la independencia disminuyó. Por lo que, después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada, sobre todo en la Sierra Madre Sur y en Veracruz. Muchos siguieron luchando en ese tiempo, gente de Veracruz y hasta de Guadalajara, pero el más relevante fue el general español, Francisco Javier Mina, junto al criollo, Vicente Guerrero. Esta etapa duró de 1815 a 1820, finalizando con la entrada de un famoso personaje que veremos en la siguiente etapa. Etapa 4. Consumación. Esta etapa inició en 1821, inició con la muerte del general Vicente Guerrero, el cual era apoyado por un famoso general español, llamado Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide manejaba otra campaña aparte, la cual estaba siendo un éxito, con varias victorias por el país. Agustín de Iturbide logró independizar el país, primero lanzando el Plan de Iguala, la cual definía 3 garantías: religión, independencia, unión. Lo segundo fue lograr consumar el Tratado de Córdoba, el cual decía y afirmaba la retirada de las tropas españolas de la capital de México y reconocen la independencia del país, firmado en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Así logrando independizar el país, y siendo recibidos en la capital como héroes el 27 de septiembre de 1821. Finalizando así esta etapa, con duración de apenas 9 meses.